¿por qué no sería mejor ahorrar o comprar un DEPA versus invertir en fondos mutuos? También existe riesgo de mercado, por ejemplo, en la compra de un departamento. Yo compro un departamento pensando o esperando que el valor del departamento suba, pero la realidad es que no sé si ese departamento va a cobrar valor en el tiempo o lo va a perder. Hoy día se habla mucho más de inversiones y además hoy nos encontramos en un contexto que de cierta manera obliga a los clientes a buscar alternativas fuera de lo tradicional. ¿Pero crees que todavía hay personas que tienen miedo a las inversiones? Sin duda, ante la falta de información y de conocimiento, uno va a optar por alternativas tradicionales. Hola a todos, hoy está con nosotros Carlos Berholtz, gerente general de Interfondos. Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Mariana, súper contento de estar hoy con ustedes. Hoy hablaremos sobre la industria de fondos mutuos y responderemos a las consultas de nuestros usuarios en las redes sociales y de los clientes. Carlos, ¿pero crees que todavía hay personas que tienen miedo a las inversiones? Creo que en general y a grandes rasgos lo dividí en tres características o en tres situaciones que hacen que las personas tengan temor hoy día de invertir. El primero es el poco conocimiento que existe en general del mercado de capitales. Evidentemente, las personas no están dispuestas a invertir en algo que no conocen, que no dominan o que no entienden, ¿no? El segundo es que las personas también tienen cierta adversión al riesgo, algo que permanentemente preguntan los clientes o algo que sale en casi todas las conversaciones es ¿qué pasa si el precio de la inversión o el activo en el cual voy a invertir varía en el tiempo y pierdo mi dinero, ¿no? Y en realidad ahí hay que distinguir a los tipos de riesgos y los tipos de productos que se manejan en general en la industria de fondos mutuos. Y el tercer punto, lamentablemente en muchos casos, es haber tenido una experiencia negativa previa, ¿no? Hay muchos clientes que nos comentan o cuando nos acercamos a ellos nos dicen que no quieren invertir en general porque han tenido alguna experiencia mala en el pasado. Esto tiene que ver muchas veces con el mal ofrecimiento del producto o con que el cliente no llegó a entender cuál es el producto al que entró. O quizás que no calzaba también con su perfil de inversión. Totalmente, ¿no? El hecho de que no calce ni con su horizonte de inversión ni con su perfil de riesgo. Eso es algo fundamental y para eso es necesaria una correcta asesoría. Claro. Ahora, ¿tú crees que en los últimos años el miedo a las inversiones ha cambiado un poco en los usuarios, en las personas y en los clientes también que tenemos? Sí, sin duda. Y prueba de eso es el crecimiento exponencial que ha tenido en general la industria de fondos mutuos en los últimos 2-3 años, ¿no? Hoy día las personas pueden acceder a mucho más información. Hoy día se habla mucho más de inversiones. Y además hoy nos encontramos en un contexto que de cierta manera obliga a los clientes a buscar alternativas fuera de lo tradicional. Esto considerando que estamos en un escenario de tasas a la baja, donde las alternativas tradicionales de ahorro, los depósitos, pagan un poco menos de lo que habitualmente suelen pagar, y los fondos mutuos, por el contrario, se destacan con retornos atractivos. Entonces, sí, hoy las personas tienen mucho más predisposición a buscar alternativas complementarias a las tradicionales de ahorros que hay en el mercado. Y en estos años, ¿qué estamos haciendo desde Interfondos para acercar más esta industria, el conocimiento de esta industria a los peruanos? O sea, justamente creo que lo principal, yo acá lo dividiría en dos grandes ramas, ¿ya? La primera es evidentemente educación, para lo cual espacios como el que tenemos hoy son fundamentales, poder trasladar información a los clientes desde conceptos básicos de inversiones, qué es un fondo mutuo, qué tipos de activos son los que componen o en los cuales invierte el fondo mutuo y cómo funcionan, creo que es fundamental. O sea, sin duda, la educación financiera es uno de los bastiones que tiene que liderar o que desde Interfondos tratamos de transmitir de manera constante, ¿no? Ahora, desde el área comercial, ¿cuál es el acompañamiento que dan los asesores a las personas interesadas en invertir con nosotros y que no conocen del producto? De hecho, es súper curioso que lo menciones porque ese es el segundo punto importante, ¿no? O sea, uno era lo que te comentaba hace un momento y el segundo punto que es recontra importante recibir una asesoría oportuna y una asesoría que sea
digamos, acorde al perfil de riesgo de cada cliente, ¿no? No hay fondos buenos, fondos malos. Hay momentos buenos y momentos malos para distintos tipos de fondos. Y lo que buscamos con los asesores de inversión es justamente identificar el perfil de riesgo de cada inversionista y hacer que puedan de manera permanente estar en los fondos que mejor coyuntura tengan y además acorde a sus expectativas de rendimiento y de riesgo. ¿Qué cambios estructurales crees que deberían darse en nuestro país para acercar más las inversiones a la vida de los peruanos? Mira, definitivamente algo que creo que es recontra relevante es la inversión en educación y el hecho de poder incluir dentro de las etapas iniciales de la educación financiera, ¿no? Que es algo que lamentablemente en el país no se hace y que creo que es fundamental. En todo nivel nos enseñan distintas cosas, pero nadie nos enseña a gestionar nuestro dinero y eso al final es recontra relevante, ¿no? Entonces, ese creo que es el primer cambio que a nivel estructural debería darse. Después tiene que haber mucho fomento de la inversión y cuando hablo del fomento de la inversión hablo de que tiene que haber primero procesos que sean accesibles, que sean asequibles y con esto me refiero principalmente a tiene que haber mucha inversión en la digitalización, ¿no? Hacer que los productos puedan llegar a cualquier persona sin importar en dónde esté. Y también tiene que haber, digamos, la posibilidad de que los clientes puedan entrar sin necesariamente tener montos muy grandes de capital, sino desde montos chicos. Y eso es algo que, por lo menos desde Interfondos, tratamos de hacer de manera permanente, porque tenemos productos a los cuales uno puede acceder desde montos como $50 o $200. Es desde ese lado un poco donde vemos que hay oportunidades todavía de cambios en la industria en general. Y algo súper importante también que mencionas es el tema de la digitalización, ¿no? O sea, quizás al hablar de inversiones muchos pueden pensar que necesitan papeles, documentos, ir a los bancos, etc. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso tenemos la web o tenemos Erni, que es la plataforma, la app de inversiones, donde invertir es súper fácil. Yo invertí a través de la app en minutos, abrí mi fondo en minutos y creo que eso también hace que muchas personas puedan acceder de forma más fácil, rápida al mercado de capitales. Sí, sin duda, hay que ir eliminando un poco estas barreras de entrada que el canal presencial en general te traslada, ¿no? Claro. La digitalización es fundamental. Y ahora, si nos comparamos con otros países de la región, ¿cómo crees que está Perú en el mercado de fondos mutuos? ¿Muy debajo? ¿Estamos...? A pesar de que se han hecho esfuerzos muy grandes para avanzar en ese camino, todavía el nivel de penetración de la industria de fondos mutuos no llega ni al 10% en el Perú, que son niveles y ratios en general bajos, ¿no? Comparados con algunos países de la región. Creo que uno de los países que más ha desarrollado esto en la región, o los países que más han desarrollado la industria de fondos en la región, son Brasil y probablemente Chile, ¿no? Que son países donde en general las personas están más predispuestas y mucho más informadas para poder entrar a un mercado de fondos mutuos o de inversiones en general, ¿no? Y ni hablar si esto lo comparamos con mercados desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos o Europa, donde la penetración de las inversiones son mucho más grandes. Sobre todo inversiones en acciones. Sí, y de hecho ahí hay un mito que es bien importante, ¿no? Y es el mito permanente de yo soy conservador, no invierto en acciones. Y en realidad algo que creo y que considero necesario es que todas las personas tengan un poco de exposición a acciones. Va a depender del nivel de riesgo que quieras asumir, cuánto. Claro, el Si es porcentaje. 5% de tu dinero, si es 10, si es 15, si es 40, si es 50. Pero creo que todas las personas deben tener un poco de inversión en el mercado de capitales, porque además, en los mercados bursátiles, perdón, porque además son las bolsas las que habitualmente mejores retornos históricos acaban dando. Carlos, algo súper importante que mencionaste es que hay un porcentaje muy bajo de peruanos que invierten en fondos mutuos. ¿Tú crees que, digamos, esta predisposición que hay por depósitos a plazo y otras cuentas tradicionales
¿Es por el perfil conservador que tienen los peruanos? Es que sin duda ante la falta de información y de conocimiento, uno va a optar por alternativas tradicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, y acá es bien importante, ya que tocas un poco este punto, identificar los riesgos, ¿no? En general, el cliente peruano, las personas en el país están muy predispuestas a evaluar el riesgo de mercado y no tan predispuestas a evaluar el riesgo de crédito. ¿A qué voy con esto? Y te grafico un poco las diferencias entre ambos tipos de riesgos. El riesgo de mercado es la probabilidad que yo tengo de que mi inversión cambie su valor en el tiempo. Por ejemplo, una acción. Yo compro una acción y es la probabilidad de que esa acción suba o baje. Ese es el riesgo de mercado. También existe riesgo de mercado, por ejemplo, en la compra de un departamento. Que yo compro un departamento pensando o esperando que el valor del departamento suba, pero la realidad es que no sé si ese departamento va a cobrar valor en el tiempo o lo va a perder, si lo voy a poder alquilar o no lo voy a poder alquilar. Entonces el cliente que invierte en un departamento también está asumiendo cierto riesgo de mercado. Lo mismo ocurre con el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de que la entidad financiera a la cual yo le estoy dando mi dinero, o la persona a la cual le estoy dando mi dinero, pueda, después del tiempo pactado, devolverme ese dinero, ¿no? Puede ser un banco, una entidad financiera, puede ser un tercero al cual le presto plata. Y lo que normalmente ocurre con el perfil del cliente peruano es que tiene muy presente el riesgo de mercado y no tiene tan presente el riesgo de crédito, ¿no? Y eso hace que el cliente opte más por alternativas financieras tradicionales, a pesar de que no necesariamente va a ganar los mismos niveles de lo que va a ganar en inversiones como pueden ser Claro. los fondos. Claro, y ahora, ¿cómo crees que cambia o cómo has visto que ha cambiado la percepción de las personas que han pasado de invertir en cuentas tradicionales a invertir en fondos mutuos? O sea, de hecho, las personas que invierten en fondos mutuos y en general en el mercado de capitales comienzan a encontrar cierto gusto y cierta pasión por el mercado de capitales. Algo que tiene el mercado de capitales que es muy apasionante y que al que lo prueba lo atrapa es que es dinámico. O sea, de manera permanente el mercado de capitales está cambiando en función a la coyuntura. Y eso hace que, sumado a la diversa cantidad de opciones que hay para invertir, se vuelva sumamente apasionante. Entonces, lo que habitualmente pasa es que cuando el cliente comienza a invertir en fondos, comienza también a despertar su curiosidad por ¿y qué más hay? A partir de ver que su dinero está rindiendo más en el tiempo. Carlos, ahora aprovechando que estás con nosotros en este episodio, quisiéramos responder algunas de las consultas que hemos recibido de usuarios en las redes sociales y de clientes a través de los asesores. Un usuario nos ha consultado qué pasa si retiro mi dinero antes de tiempo. Es bien importante respetar los horizontes de inversión de cada producto. Los productos que existen en general en el mercado de fondos mutuos tienen distintos horizontes de inversión recomendados. ¿Qué determina el horizonte de inversión? Básicamente la volatilidad que tiene el activo en el cual se invierte. Mientras más volátil sea, mayor va a ser, digamos, el horizonte de inversión recomendado. ¿Qué pasa si es que el cliente no respeta ese horizonte de inversión? Realmente lo que está haciendo es rompiendo la tesis de inversión que está detrás de ese producto y por ende quizás no va a encontrar los retornos esperados que inicialmente se le ofrecieron, ¿no? O sea, si yo espero que un activo que está recomendado a un año me pague, por decirte cualquier número, 5%, 6%, y yo no espero ese año y me voy a los 3 meses, lo más probable es que el retorno que yo consiga no llegue a esos niveles, sino que sea un poco menor. ¿Por qué? Porque no le he dado el plazo necesario a madurar a esa inversión. Básicamente esto es lo que pasa. Ahora, tenemos otra consulta y es ¿qué fondo me conviene si no sé nada de inversiones? A ver, el universo de fondos, como les comentaba, es sumamente grande. De hecho, nosotros tenemos más de 30 productos solamente en Interfondos. Y lo que yo les puedo sugerir es comenzar con los fondos más conservadores
e ir probando poco a poco o de manera diversificada cada vez alternativas un poco más agresivas, por así decirlo. Una práctica que se utiliza mucho es yo comienzo a invertir en un fondo conservador o en un fondo que me va generando algo de rentabilidad y esa rentabilidad es la que traslado después a un fondo de mayor riesgo. De manera que si no me siento muy cómodo con la volatilidad de ese producto, finalmente no pongo en riesgo el capital inicial, que es lo que hasta cierto punto me podría preocupar. Ahora tenemos una pregunta que va un poco de la mano con la respuesta que nos acabas de dar. Es, si el fondo pierde, ¿pierdo todo mi dinero? Primero, la industria de fondos mutuos es una industria altamente regulada. Nosotros tenemos un ente supervisor, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, que vela porque las inversiones que nosotros realicemos sean inversiones de calidad. Lo segundo es que los fondos mutuos, a diferencia de una inversión particular que yo haga, son inversiones diversificadas. Es decir, tú con el capital que pongas estás accediendo a un paquete de inversiones. Es decir, parte de tu dinero está en un activo, digamos, aquí en Perú, otro está en un activo en Estados Unidos, otro está, digamos, está diversificado y eso mitiga el riesgo de que tú puedas, digamos, perder tu dinero. Que evidentemente en el camino y dependiendo del tipo de producto que tengas, puedas ver ciertas fluctuaciones en el dinero, lo vas a poder ver seguramente. Otra duda que nos han hecho llegar es si es mejor invertir en soles o en dólares. Es una de las preguntas que más hemos recibido en las últimas semanas, sin duda, y claro, tiene que ver con la bajada del dólar últimamente, ¿no? En general, el tipo de cambio tiene un corte especulativo, ¿no? Es una de las variables financieras más difíciles de predecir. Entonces, en realidad, mi respuesta es depende, ¿no? Yo no soy partícipe de invertir todo en soles o todo en dólares. Creo que es sumamente importante tener ambas monedas. De hecho, si tú no quieres estar expuesto al tipo de cambio, lo ideal es que tengas 50% en soles y 50% en dólares. De esa manera lo que sube en un lado baja en el otro y tú estás protegido ante el tipo de cambio. Ahora, todos tenemos cierta expectativa sobre qué va a ocurrir con el tipo de cambio o del momento que está teniendo el dólar, por ejemplo, hoy día. Y hoy lo que vemos además es un escenario relativamente favorable para invertir en dólares. ¿Por qué? Porque las tasas en dólares están altas. Entonces, hoy alguien que tiene una alta concentración en soles podría aprovechar para comprar algo de dólares y así diversificar, no con la intención de especular con el tipo de cambio, sino de diversificar su inversión y su exposición cambiaria. Podría comprar un poco de dólares y acceder a un retorno muy bueno también en dólares o muy parecido a lo que va a recibir en soles, que habitualmente es más de lo que recibe en dólares por el riesgo que representa invertir en Perú versus invertir en una economía más desarrollada como la de Estados Unidos. Entonces, en realidad, yo creo que hay que tener de las dos, hay que tener un poco en soles y un poco en dólares, y los porcentajes lo va a determinar un poco las expectativas que cada quien tenga del tipo de cambio. Ahora, otra pregunta que tenemos es, ¿por qué no sería mejor ahorrar o comprar un DEPA versus invertir en fondos mutuos? Mariana, excelente pregunta y de hecho nos las hacen bastante a menudo. La respuesta concreta es, en el caso de ahorrar, por un fenómeno llamado inflación. Si tú no logras hacer que tu dinero rinde más que la inflación, realmente lo que estás haciendo es disminuir tu capacidad adquisitiva. Eso por un lado. ¿Y por qué por qué es mejor un fondo mutuo que una inversión inmobiliaria? Principalmente porque no estás concentrando tu inversión en un solo tipo de activo. Mediante el fondo mutuo, sin tú ser un especialista de mercado ni estar permanentemente pegado a la pantalla, puedes, digamos, acceder a alternativas que son rentables en el tiempo y en las cuales tienes esta diversificación por tipo de activo, por tipo de producto, inclusive por tipo de país. Entonces, mitigas el riesgo y accedes a retornos sumamente atractivos. Carlos, ¿tenemos fondos que invierten en inteligencia artificial? De hecho, Mariana, la inteligencia artificial es una de las grandes tendencias que hoy día hay en el mundo, ¿no? Y evidentemente muchos clientes preguntan y quieren invertir o comenzar a invertir en esta tendencia.
Creo que además la inteligencia artificial ha llegado como para quedarse. Algunos hablan de que es la tercera revolución industrial y veremos un poco por dónde camina. Pero de todas maneras, desde Interfondos sí tenemos vehículos de inversión que tienen exposición a inteligencia artificial. Uno de ellos es el Global Thematics, el fondo Global Thematics, que es un fondo que invierte en acciones de las principales megatendencias en el mundo, dentro de las cuales evidentemente está también la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez este fondo va ganando más clientes, más personas interesadas y de manera permanente nos preguntan y nos consultan por esta nueva tendencia, ¿no? Y ahora, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Por qué invertir con Interfondos? Primero porque nos dan excelentes rentabilidades, de hecho superiores a las alternativas tradicionales de ahorro. Segundo, por el excelente grupo de profesionales que administran tu dinero y el muy buen proceso de asesoría que ponemos a disposición de los clientes. Tenemos 30 años en el mercado peruano que nos avalan y formamos parte de la principal o una de las principales corporaciones y grupos empresariales del Perú, como es Intercorp. Ya saben con quién invertir. Pueden descargarse nuestra app Earning Interfondos o visitar nuestra web interfondos.com.pe. Carlos, gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti, Mariana. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos en un próximo episodio.